Historia 1. La voz en el funeral, Salamanca. Mi nombre es Miguel y nunca imaginé que me podría pasar algo así. Soy de Salamanca, y siempre he sido escéptico ante las historias de fantasmas, espíritus y todo lo que decía que pasaba en los cementerios. Al menos así fue hasta el día del funeral de mi padre. Todo empezó aquella fría mañana de octubre. El cielo estaba gris y una densa niebla cubría el cementerio, dándole al lugar un aspecto aún más oscuro. Allí estaban todos mis familiares, abrazándose y llorando en silencio. El sacerdote pronunció sus oraciones y las palabras resonaron como susurros perdidos entre las antiguas lápidas. Estaba cerca del ataúd, mirando por última vez el rostro sereno de mi padre, cuando sentí algo extraño. No era tristeza ni luto, era algo que me hacía temblar de pies a cabeza, como si alguien me estuviera mirando. Miré a mi alrededor, tratando de identificar de dónde venía ese sentimiento. Fue entonces cuando vi a un hombre, de pie a lo lejos, cerca de la entrada del cementerio. Llevaba un traje negro anticuado y su mirada parecía fija en mí. Pensé que tal vez era un conocido de mi padre, alguien que había venido a presentarle sus últimos respetos, pero algo andaba mal. Nadie más pareció notarlo, incluso cuando se acercó un poco más, pasando junto a los miembros de la familia. Intenté ignorarlo, pensando que era simplemente alguien desconocido, pero la sensación de ser observado no desapareció. Cuando el sacerdote terminó las oraciones y comenzaron a bajar el ataúd a la tumba, lo escuché por primera vez. Una voz baja, casi un susurro, que parecía venir del suelo. «Ayúdame», dijo la voz. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada en medio del estrés del momento, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. La voz se hizo más clara y parecía pedir ayuda, un grito angustioso que resonó en mi cabeza. Miré a mi madre, a mi lado, pero ella no parecía oír nada, solo lloraba en silencio. El funeral continuó y traté de alejar esos pensamientos. Pero cuando todos empezaron a alejarse, me acerqué al pozo. No podía salir de allí, algo me retenía al lugar, como si necesitara quedarme. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. «Miguel, ayúdame». La voz susurró mi nombre ahora, claramente, y sentí que mi cuerpo se helaba. Miré hacia la tumba abierta y vi algo que me hizo retroceder asustado. El rostro de mi padre, dentro del ataúd, estaba vuelto hacia mí, con los ojos abiertos, mirando directamente a los míos. No fue posible, lo vi preparándose para el velorio, tenía los ojos cerrados de antemano. Retrocedí, tropezando hacia atrás. Miré a mi alrededor, tratando de llamar a alguien, pero nadie pareció darse cuenta de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando apareció a mi lado el hombre, el extraño del traje negro. Miró el ataúd, luego a mí y sonrió. Una sonrisa fría, que no tenía nada de humano. «¿Puedes oírlos?», «No», dijo, su voz era baja, casi un susurro. No pude responder, estaba paralizada por el miedo. «Piden ayuda porque saben que se puede escuchar», continuó. «Pero no es a tu padre a quien estás escuchando. Es algo más, algo que ha estado atrapado aquí, en este cementerio, durante muchos, muchos años». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, simplemente desapareció. Miré a mi alrededor, pero ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, como la niebla que se cernía sobre el lugar. Salí corriendo, con el corazón acelerado, sin mirar atrás. Mi madre intentó preguntar qué estaba pasando, pero yo no podía hablar. Esa noche, en casa, tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que estaba otra vez en el cementerio, solo, y la voz seguía susurrando mi nombre. «Miguel, ayúdame». Esta vez, pude ver de dónde venía. La voz procedía de una vieja lápida, desgastada por el tiempo. La piedra estaba agrietada y tenía grabado un nombre, pero no pude leerlo. Me desperté sudando frío y decidí volver al cementerio al día siguiente, aunque tenía miedo. Necesitaba saber si esto era solo mi mente jugando una mala pasada, o si había algo más. Cuando llegué allí, fui directamente al área donde soñé que veía la lápida. Y allí estaba ella. Una lápida vieja, cubierta de musgo, con una grieta profunda. Me arrodillé para intentar leer el nombre y casi me desmayo cuando lo vi.
El nombre en la lápida era el mismo que el del hombre del traje negro. Fue él, ese extraño que nadie conocía, quien se presentó en el funeral de mi padre. Desde entonces, nunca he podido ir a un funeral sin sentir esa sensación. Es como si hubiera abierto una puerta a algo que no puedo cerrar. Y a veces, cuando estoy sola, todavía escucho la voz susurrando mi nombre, pidiendo ayuda. Ahora creo que hay algo más allá de lo que podemos ver, algo atrapado entre nuestro mundo y el de ellos, esperando a alguien que pueda escuchar sus gritos silenciosos. Historia 2. El hombre de negro, Toledo. Mi nombre es Alejandro. Nunca fui una persona supersticiosa, pero después de lo que pasó en el funeral de mi tía en Toledo todo cambió. Es difícil incluso para mí contar esta historia, pero siento que necesito compartir lo que vi y oí ese día. Tal vez hablando de ello pueda deshacerme de la sensación de ser observado, un sentimiento que todavía me persigue. Era una tarde nublada de invierno cuando nos reunimos en el antiguo cementerio de Toledo para el funeral de mi tía Carmen. Toda la familia estaba allí, a pesar del frío cortante que parecía traspasar sus abrigos. Me quedé atrás un rato, mirando las viejas lápidas y tratando de distraerme de la tristeza que flotaba en el aire. Fue entonces cuando noté a un hombre, parado entre dos grandes árboles, mirando a nuestro grupo. Estaba vestido completamente de negro, con un traje que parecía sacado de otra época. No puedo explicarlo, pero había algo en el que no me hacía sentir bien. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero, pero aún así sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Comenzó la ceremonia, el sacerdote pronunció sus oraciones y los sollozos de mi madre rompieron el silencio del cementerio. Pero no podía concentrarme en nada de lo que estaba pasando. Mi mirada estaba constantemente atraída por el hombre de negro, que no se movía, solo miraba, inmóvil como una estatua. Toqué a mi primo Diego y le pregunté si sabía quién era ese hombre. Diego miró en la dirección que le señalé, pero parecía confundido. ¿Qué hombre, Alejandro? Allí no hay nadie, dijo frunciendo el ceño. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo no podía ver? Era imposible no notar a alguien tan extraño, de pie en medio de un funeral. Pero Diego volvió a mirar el ataúd y ya no parecía preocupado por lo que dije. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez estaba viendo cosas debido al estrés, pero el malestar no desapareció. Cuando terminó la ceremonia y comenzamos a alejarnos de la tumba, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue una sensación intensa, como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando en mi cuello. Rápidamente me di vuelta y allí estaba él. El hombre de negro ahora estaba más cerca, a unos metros de mí. Su rostro estaba más claro y pude ver una sonrisa. No fue una sonrisa amistosa, estaba frío y vacío, como si él supiera algo que yo ignoraba. Sin pensarlo comencé a caminar más rápido, casi corriendo hacia la salida del cementerio. La niebla ahora era más espesa y apenas podía ver dónde estaba pisando. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz, baja y ronca, gritando mi nombre. Alejandro. Me detuve abruptamente, mirando a mi alrededor, pero no había nadie cerca de mí. Todos los demás estaban más adelante, ya cerca de las puertas. Pero lo escuché claramente. La voz vino detrás de mí. Alejandro, ¿puedes verme? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo supo esa voz mi nombre? Me di la vuelta lentamente y el hombre de negro estaba ahora justo frente a mí, mucho más cerca que antes. Sus ojos estaban oscuros, sin vida, y su sonrisa todavía estaba allí, pero parecía más amplia, como si su boca se estirara de forma antinatural. «Puedes verme», dijo, como una declaración, no una pregunta. Me quedé congelada por el miedo, incapaz de responder o moverme. Dio un paso atrás y levantó la mano, señalando una lápida cercana. «Acércate», dijo, y su voz hizo eco como si estuviera susurrando dentro de mi cabeza. Contra mi voluntad, mis pies comenzaron a moverse, llevándome hacia la lápida. Cuando miré el nombre grabado en él, sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. Estaba escrito, Alejandro Gómez, mi nombre completo. Pero la fecha de la muerte fue ese mismo año, ese mismo mes. Grité y fue como si el grito hubiera roto el hechizo.
Me di vuelta y corrí lo más rápido que pude, tropezando con las raíces de los árboles y casi cayendo. Cuando llegué a la salida del cementerio, miré hacia atrás por última vez. El hombre de negro todavía estaba allí, de pie junto a la lápida con mi nombre, mirándome. Y luego, saludó lentamente, como diciendo adiós. Después de ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Regresé al cementerio una semana después, llevándome a mi primo Diego, para demostrarle que no estaba loco. Pero cuando llegamos allí, no había ninguna lápida con mi nombre. Ese espacio estaba vacío, como si la lápida nunca hubiera existido. Diego trató de calmarme diciendo que estaba imaginando cosas, que estaba llorando la muerte de mi tía. Pero sabía lo que vi. Desde entonces he tenido sueños extraños sobre ese hombre. Aparece en mi habitación, parado en un rincón, simplemente mirando. No dice nada, solo me mira con esa sonrisa fría. Y cada vez que estoy sola, siento esa misma presencia, como si él todavía me siguiera. Algunas personas dicen que el hombre de negro es un presagio, una señal de que algo malo va a pasar. No sé qué es realmente, pero sé que no es humano. Y tengo miedo de descubrir lo que quiere de mí. Porque en el fondo siento que está esperando mi momento para unirme a él, junto a esa lápida que desapareció. Historia 3. El niño que llora, Sevilla. Soy Leticia y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, sigo escuchando ese sonido. El sonido del llanto del niño. Nunca he tenido miedo de los cementerios. Siempre los vi como lugares pacíficos donde la gente iba a recordar a sus seres queridos. Pero todo cambió después de lo ocurrido en Sevilla, en el funeral de mi primo Rafael. Rafael era joven, solo tenía 8 años cuando nos dejó, víctima de una enfermedad que lo consumió demasiado rápido. Era la alegría de la familia y perder a un hijo tan lleno de vida fue un duro golpe para todos nosotros. El velorio fue en una pequeña capilla del cementerio, un lugar antiguo lleno de historias que siempre contaba mi abuela. Dijeron que era un lugar embrujado, pero nadie lo tomó en serio. Estábamos todos en la capilla, en silencio, salvo los sollozos ahogados de mi tía, que no podía asimilar la pérdida. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un suave grito que viene del exterior. Pensé que se trataba de algún otro funeral ocurriendo en la distancia, pero el sonido parecía acercarse. Miré hacia la puerta de la capilla y no vi a nadie. Pero el llanto continuó, un quejido bajo, como si un niño perdido estuviera buscando a su madre. Me acerqué a mi madre y le pregunté si estaba escuchando eso. Ella me miró confundida y sacudió la cabeza. ¿Escuchar qué, hija? Dudé, pero respondí, el llanto, mamá. Suena como el llanto de un niño. Ella se quedó en silencio por un momento, como si quisiera decir algo, pero solo sacudió la cabeza y me abrazó, pidiéndome que me calmara. Pensé que estaba imaginando cosas, tal vez por el cansancio y la tristeza del momento. Cuando terminó el funeral y llevaron el féretro de Rafael al sepulcro, salimos de la capilla siguiendo la procesión. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, ahora más fuerte. El llanto del niño. Estaba muy cerca, como si viniera de algún lugar entre las lápidas. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Mis primas pasaron a mi lado llorando y mi madre me jaló para seguir caminando. Vamos, Leticia, dijo, con la voz temblorosa. Pero no podía moverme. Algo me dijo que necesitaba quedarme allí. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña figura, escondida detrás de un árbol centenario, cerca de una lápida desgastada. Era un niño, pero no podía verle la cara. Estaba parcialmente cubierta por la sombra del árbol, pero sus sollozos eran claros, el sonido de un dolor profundo y desesperado. «Oye, ¿está todo bien?», llamé, dando un paso hacia ella. El niño dejó de llorar y lentamente se volvió hacia mí. Lo que vi me dejó helado. El rostro del niño estaba pálido, casi traslúcido, como si no fuera real. Tenía los ojos vacíos, inexpresivos y lágrimas corrían por sus mejillas. Ella me miró fijamente y sentí una tristeza tan abrumadora que mis ojos se llenaron de lágrimas involuntariamente. «¿Estás perdido?»,
Pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero tenía la garganta seca. El niño no respondió. Simplemente levantó la mano y señaló la tumba donde estaban enterrando a mi primo Rafael. Me volví para mirar y cuando volví a mirarla, ella ya no estaba allí. Desapareció como humo en el viento. Me quedé allí, temblando, tratando de entender lo que acababa de pasar. Corrí hacia mi madre, que lloraba junto a mi tía. Intenté contarles lo que vi, pero nadie me escuchó, todos estaban muy conmocionados. Decidí guardármelo para mí y simplemente observar. Esa noche no pude dormir. El rostro del niño nunca abandonó mi mente y el sonido del llanto todavía resonaba en mis oídos. Al amanecer me levanté y decidí regresar al cementerio. Necesitaba saber qué estaba pasando, incluso si estaba muerta de miedo. Cuando llegué allí, el lugar estaba vacío y en silencio excepto por el viento que soplaba entre los árboles. Caminé hasta la lápida donde vi al niño por última vez y me arrodillé en busca de alguna pista. Fue entonces cuando vi el nombre en la lápida. Mateo González, nacido en 2015 y fallecido en 2023, el mismo año que Rafael. Lo más extraño fue la fecha de nacimiento, era la misma que la de mi prima. Mi corazón se aceleró. Sentí una presencia detrás de mí y cuando me di vuelta, allí estaba otra vez. El niño que llora. ¿Lo viste? No, dijo, por primera vez. Su voz era baja, casi un susurro. Está solo. No debería estar aquí. No puede encontrar el camino. Intenté preguntarle qué quería decir, pero el niño empezó a alejarse, desapareciendo en la niebla del cementerio. Me quedé allí, paralizada, hasta el amanecer. Cuando finalmente me mudé, sentí que había perdido algo, como si parte de mi alma hubiera quedado en ese lugar. Desde ese día no he podido volver a visitar la tumba de Rafael. Siempre que paso por el cementerio escucho el llanto, aunque esté en el coche con las ventanillas cerradas. Y cada vez que cierro los ojos, veo el rostro del niño llorando. Algo me dice que ella todavía está allí, esperando a alguien que pueda ayudarla. Y a veces siento que mi primo está a su lado, perdido, llorando, atrapado en un lugar en el que no debería estar. No sé qué pasó realmente ese día, pero una cosa es segura, algo en ese cementerio anda mal y ya no quiero saber qué es. Historia 4. El ataúd vacío, Barcelona. Mi nombre es Jorge y todavía hoy siento un escalofrío recorriendo mi espalda al recordar ese día. Fue un funeral normal, o al menos debería haber sido, pero se convirtió en algo que ni siquiera puedo explicar. Sucedió en Barcelona, en el cementerio de Montjuïc, uno de los más antiguos e impresionantes de la ciudad, con esas enormes lápidas y tumbas ornamentadas repartidas a lo largo de la colina. El lugar es hermoso, pero siempre me hizo sentir incómoda, como si estuviera pisando terreno prohibido. Mi tío Carlos había fallecido repentinamente, víctima de un infarto masivo. Tenía solo 55 años y parecía gozar de perfecta salud. Su muerte tomó a todos por sorpresa, y el velorio fue uno de esos momentos pesados, donde nadie sabe qué decir. La familia estaba reunida en la capilla del cementerio, todos con los ojos hinchados y en silencio, escuchando solo los murmullos del cura y los sollozos de mi tía. Después de un tiempo, llegó el momento de llevar el ataúd a la tumba. La procesión siguió en fila, con pasos lentos, mientras yo permanecía cerca de mi madre, tratando de brindarle algún tipo de consuelo. Cuando llegamos al lugar donde sería enterrado el cuerpo, sucedió algo extraño. El sepulturero, un anciano que parecía conocer todos los secretos de aquel cementerio, miró el ataúd y luego a nosotros, vacilando como si quisiera decir algo. ¿Estás seguro de que quieres abrir el ataúd antes de bajarlo?, preguntó, como si supiera algo de lo que nosotros no estábamos conscientes. Mi tía sacudió la cabeza, confundida. No. ¿Por qué íbamos a abrirlo? Ya lo hicimos en la capilla, respondió ella, con la voz aún temblorosa. El sepulturero asintió, pero su rostro parecía nervioso, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Se encogió de hombros y se alejó, dejando que los hombres comenzaran a bajar el ataúd a la tumba. Fue en ese momento que escuchamos el primer sonido.
Un latido. Débil, pero claro. Parecía venir del interior del ataúd. Todos se detuvieron, mirándose unos a otros, tratando de entender si eso era solo nuestra imaginación. Me reí nerviosamente, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego volvió a suceder. Un golpe más fuerte, seguido de 3 golpes rápidos, como si alguien estuviera desesperado, intentando salir de allí. Esto no puede ser real, pensé, pero el terror en los rostros de quienes me rodeaban confirmó que no era el único que escuchaba. Mi tía empezó a gritar, pidiendo que abrieran el ataúd. «Está vivo». «Carlos está vivo», gritó, desesperada. El sepulturero, con manos temblorosas, tomó una llave y abrió la tapa. Lentamente levantó la tapa y todos contuvimos la respiración, esperando ver a mi tío allí, con los ojos abiertos, confundido pero vivo. Pero eso no es lo que pasó. El ataúd estaba vacío. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. No había ningún cuerpo, solo el revestimiento blanco arrugado y vacío, como si nunca hubiera estado allí nadie. Mi tía cayó de rodillas llorando y algunos familiares comenzaron a alejarse, murmurando oraciones y persignándose. «Eso es imposible», dijo alguien, pero nadie tenía respuestas. ¿Cómo había desaparecido el cuerpo de Carlos? ¿Dónde estaba él? El sepulturero me miró con los ojos muy abiertos y llenos de terror. «Esto ha sucedido antes», susurró. «No es la primera vez». Me quedé congelada, tratando de procesar sus palabras. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, comenzó a cerrar el ataúd nuevamente, a toda prisa, como si quisiera terminarlo lo más rápido posible. «Tenemos que enterrarlo así», dijo. «Entierra el vacío antes de que suceda algo peor». Mi tía intentó detenerlo gritando que necesitábamos encontrar el cuerpo, pero él la ignoró y continuó su trabajo con aterradora determinación. «No lo entiendes», dijo, mirando a su alrededor, como si esperara que algo emergiera de las sombras. «Cuando el ataúd está vacío, es porque se llevó el cuerpo consigo». Esas palabras me congelaron hasta los huesos. No sabía a qué se refería y no estaba segura de querer saberlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuché otro sonido. Un susurro que viene del pozo. Todos escucharon. Era la voz de mi tío Carlos, débil y distante, como si nos llamara desde el otro lado. «Ayuda, ayúdame, no me dejes aquí». Mi tía corrió hasta el borde de la tumba, tratando de ver algo, pero no había nada allí, solo oscuridad y el eco de su propia voz. «Carlos, ya llegamos», gritó, pero la voz se fue tan rápido como llegó, desapareciendo en el viento que atravesó el cementerio. El sepulturero terminó de sellar el ataúd y les indicó a los demás hombres que era hora de enterrarlo. Ellos obedecieron, aunque vacilantes, claramente perturbados por lo que hacían. La tierra comenzó a caer sobre el ataúd vacío, ahogando cualquier sonido que saliera de allí. Mi tía lloraba y les rogaba que pararan, pero nadie se atrevía a desobedecer. Nos quedamos allí, viendo cómo se llenaba el agujero y una sensación de vacío se apoderó de mí, como si algo hubiera sido arrancado de la realidad en ese momento. Cuando finalmente nos fuimos, sentí que estábamos dejando algo atrás, algo que nunca debería haber sido despertado. Al día siguiente volvimos al cementerio a encender velas para mi tío. La tumba estaba allí, pero no había señales de que hubiera sido cavada o llenada. La tumba estaba intacta, como si nunca hubiera sido utilizada. Y lo más extraño de todo, el nombre de Carlos no estaba grabado en la lápida. En cambio, solo había una inscripción vieja y desgastada que nadie podía leer. Desde entonces mi familia nunca ha vuelto a ese cementerio. Y cada vez que veo una lápida, me pregunto, ¿cuántos ataúdes más están vacíos, esperando algo que se suponía que nunca llegaría? Historia 5, El viejo de la lápida, Madrid. Nunca pensé que contaría esta historia. A día de hoy, cada vez que la recuerdo huelo las flores marchitas y el viento frío de aquel cementerio de Madrid. Soy Raúl, y lo que nos pasó a mí y a mi familia esa tarde todavía es materia de pesadillas.
Era el funeral de mi abuela, una mujer de 89 años que siempre había sido muy devota. Falleció por causas naturales, después de una larga vida llena de historias. El entierro estaba previsto en el cementerio de la Almudena, uno de los más grandes y antiguos de la ciudad. No sé si has estado allí, pero el lugar tiene una sensación lúgubre, incluso durante el día. Llegamos temprano, yo, mi madre y mi hermano. Estábamos escoltando el ataúd hasta el lugar del entierro. Mientras la procesión avanzaba lentamente, noté a un hombre sentado en una lápida cercana. Estaba vestido con un traje negro completamente pasado de moda, algo que parecía sacado de los años 40 o 50. Su rostro estaba arrugado, su mirada en blanco, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Me llamó la atención porque estaba allí, solo, en medio del cementerio, sin flores, sin compañeros, solo observando. Seguí mirándolo mientras pasábamos y él fijó sus ojos en mí. Eran ojos hundidos, casi apagados, pero algo en su mirada me puso la piel de gallina. Sentí como si me estuviera viendo de una manera que nadie más lo hacía. Aparté la mirada y seguí adelante, tratando de concentrarme en el funeral, pero no podía sacar a ese anciano de mi mente. Cuando miré hacia atrás, él todavía estaba allí, mirándome, inmóvil. El entierro se desarrolló como se esperaba y el sacerdote comenzó a rezar sus oraciones. La gente a mi alrededor lloraba suavemente y traté de mantener la compostura, aunque sentía ese nudo en la garganta. Pero entonces, en medio de las oraciones, escuché algo extraño. Fue un susurro, débil, casi inaudible. Giré la cabeza, pensando que alguien estaba hablando detrás de mí, pero no había nadie allí. El sonido continuaba, y parecía una voz grave, que repetía lo mismo, como un lamento, procedente del fondo del cementerio. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo la voz, lenta y arrastrando las palabras. Miré a mi hermano, pero él no parecía haber escuchado nada. Entonces la voz volvió a hablar, y esta vez fue clara, nítida, como si alguien estuviera a mi lado. «No deberías estar aquí», susurró. Mi corazón dio un vuelco y mis ojos buscaron al anciano del traje negro. Seguía sentado en la misma lápida, pero ahora estaba mirando el ataúd de mi abuela, murmurando algo para sí mismo. De repente, mi madre empezó a temblar. Tenía los ojos cerrados, las manos sobre la cara y parecía estar orando, pero luego susurró: «Él está aquí. Puedo sentirlo». Le pregunté quién se sentía, pero no me respondió. Continuó temblando, como si tuviera mucho frío, a pesar de que el sol brillaba sobre nosotros. El cura dejó de hablar y miró a mi madre preocupado. Fue entonces cuando empezó el viento. Un viento helado que no tenía sentido en aquel día soleado. Los árboles circundantes comenzaron a balancearse violentamente y el murmullo aumentó, ahora más fuerte, como si varias personas susurraran al mismo tiempo. Volví a mirar hacia atrás y el anciano ya no estaba allí. La lápida donde estaba sentado ahora estaba vacía, pero había una marca, como si algo pesado hubiera estado allí durante mucho tiempo. Sentí que se me helaba el cuerpo al darme cuenta de que el nombre que estaba en la lápida era el mismo de mi bisabuelo, a quien nunca conocí, pero de quien mi abuela siempre hablaba. «Él vino a buscarla», dijo mi madre, con la voz temblorosa. Señaló la lápida y empezó a llorar, incapaz de controlarse. Él siempre dijo que vendría cuando fuera el momento adecuado. Intenté calmar a mi madre diciéndole que era casualidad, que estaba sacudida por el dolor, pero la verdad es que yo también tenía miedo. El viento se hizo más fuerte y, de repente, todos lo oyeron. El lamento, alto y claro, como si resonara por todo el cementerio. Era la voz de un anciano que lloraba y decía: «Te he esperado tanto». Los sepultureros tenían prisa, querían terminar el entierro lo más rápido posible, y la gente empezó a alejarse asustada. Cuando colocaron el ataúd de mi abuela en la tumba, el llanto cesó de repente. El viento cesó y todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces lo vi. El anciano del traje negro estaba de pie junto a la tumba, mirando el ataúd. Nadie más pareció verlo. Me miró por última vez, con una sonrisa triste, y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi madre murmuró una última oración y me tomó del brazo, diciendo que teníamos que irnos.
Miré la lápida de mi bisabuelo y vi que estaba cubierta de flores frescas. No sé quién los puso allí y nadie más pareció darse cuenta. Desde ese día no hemos vuelto más al cementerio de la Almudena. Y cada vez que hablo de ello, siento que estoy invocando algo que debería haber sido enterrado para siempre. El anciano junto a la lápida la estaba esperando. Y cuando la encontró, se llevó consigo una parte de todos nosotros. Historia 6. La novia fantasma, Zaragoza. Mi nombre es Julia, y hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca del cementerio de Zaragoza, siento un escalofrío gélido que me recorre la espalda. Lo que pasó esa noche nunca sale de mi cabeza, y cuanto más trato de olvidar, más recuerdo los detalles. Fue una fría y húmeda noche de invierno que fui al cementerio para asistir al velorio de un primo. El tiempo estaba pesado, nublado, como si hasta el cielo conociera la tristeza que se cernía sobre nosotros. Llegué tarde, lo cual fue un error. El velorio casi había terminado, pocas personas permanecían alrededor del ataúd. Mientras me acercaba, noté a una mujer parada sola cerca de una lápida. Estaba vestida de blanco, como si llevara un vestido de novia largo y viejo, con un velo que le cubría el rostro. Me sentí intrigada, porque era un velorio pequeño, solo para la familia, y nunca antes había visto a esa mujer. Ella estaba completamente quieta, y cuando me acerqué para intentar ver su rostro, algo en la atmósfera cambió. El aire se volvió frío, mi corazón se aceleró y sentí que me estaban observando. La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí, pero no pude ver su rostro a través del velo. Parecía como si hubiera una sombra densa allí, ocultando sus rasgos. Instintivamente me aparté, pero no podía dejar de mirarla. Le pregunté a una tía quién era esa mujer del vestido blanco. Mi tía me miró confundida y dijo que en el velorio no había nadie con esa ropa. Ella se rió, pensando que estaba bromeando o confundida. Volví a mirar y la mujer seguía allí, parada, como una estatua, mirando directamente al ataúd de mi prima. Empecé a pensar que me estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, el ataúd se cerró y escuché un llanto bajo y desesperado. Era una voz femenina, sollozando de manera angustiada, como si le estuvieran rompiendo el corazón. Miré a mi alrededor y nadie pareció escucharme. La gente se disponía a marcharse, susurrando en voz baja, despidiéndose. La mujer de blanco estaba ahora más cerca, justo al lado del ataúd, llorando de una manera que rompía el alma. Y de repente dejó de llorar, lentamente se volvió hacia mí y se levantó el velo. Dios mío, nunca olvidaré esa cara. Estaba pálido, inexpresivo, pero con lágrimas negras corriendo por sus ojos. Parecía que estaba llorando sangre. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. Ella me miró durante lo que pareció una eternidad y luego dijo en un susurro, prometió volver por mí. Mis rodillas se dieron y caí hacia atrás, golpeando el duro suelo. Mi tía corrió a ayudarme y me preguntó qué había pasado, pero yo no podía hablar. Solo pude señalar dónde estaba la mujer, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Mi tía dijo que debía haberme desmayado por la emoción, pero sabía que había visto algo que no debería haber estado allí. Después del velorio, fui a hablar con uno de los empleados del cementerio. Era un hombre anciano, de rostro cansado, que parecía conocer cada centímetro del lugar. Le pregunté si había visto a la mujer vestida de blanco y su rostro palideció al instante. Me llevó a un lado y habló en voz baja, casi como si tuviera miedo de que lo escucharan. «¿Viste a la novia fantasma?», dijo. «Aparece siempre que hay funeral de alguien joven. Dicen que fue abandonada en el altar y su prometido murió poco después. Desde entonces, ella anda deambulando por aquí buscándolo». No quería creer esa historia, pero todo tenía sentido. Las lágrimas negras, el vestido de novia, el lamento desesperado. Le pregunté qué debía hacer, y el viejo meneó la cabeza, diciendo que lo mejor era no volver nunca allí de noche, que eso no era un alma en paz. Salí de allí rápidamente, sintiendo que algo me seguía.
Oí pasos detrás de mí, ligeros y arrastrando los pies, como si una persona caminara con un vestido largo y lo arrastrara por el suelo. Cuando llegué al auto, me subí y cerré la puerta, tratando de recuperar el aliento. Pero antes de arrancar el motor, miré por el espejo retrovisor y allí estaba ella, parada en la entrada del cementerio, mirándome. Desde aquella noche no he vuelto más al cementerio de Zaragoza. Y, para ser honesto, trato de evitar ir allí, incluso durante el día. A veces, en las noches de insomnio, juro que la oigo llorar, bajo y distante, como si resonara en las calles vacías. La gente dice que es solo el viento, pero yo sé la verdad. Ella todavía está allí, esperándolo. Historia 7. El último adiós, Bilbao. Mi nombre es Esteban, y aún ahora, mientras les cuento esto, siento que se me revuelve el estómago y un sudor frío me corre por la espalda. No soy de los que creen en cosas sobrenaturales, pero lo que nos pasó a mí y a mi familia durante el funeral de mi abuelo en Bilbao cambió todo lo que pensaba sobre la vida y la muerte. Era una mañana gris, típica de Bilbao, cuando nos reunimos para el funeral de mi abuelo. Era un hombre duro y severo, pero querido por todos. Estaba toda la familia, amigos de toda la vida, vecinos, el tipo de evento en el que todos susurran y evitan las miradas, tratando de no dejar entrever la incomodidad de lidiar con la muerte. Estaba nervioso, por supuesto. Enterrar a alguien que amas nunca es fácil, pero había algo más esa mañana, una extraña sensación de que algo no estaba bien. Mientras bajaban el ataúd a la tumba, sentí un peso enorme sobre mis hombros, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El sacerdote estaba orando y todos se persignaban. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Era una voz ronca y baja, casi como un susurro. Adiós, la palabra sonó clara como el día, pero parecía venir del interior del pozo. Miré a mi alrededor para ver si alguien más había oído, pero todos parecían ajenos, concentrados en la ceremonia. Mi padre estaba a mi lado y le pregunté en voz baja si había oído algo. Me miró como si estuviera loco y dijo que estaba siendo irrespetuoso en ese momento. Lo dejé pasar, tratando de ignorar lo que pensé que era mi imaginación. Pero la voz volvió, esta vez más fuerte. Adiós, no quería ir. Mi corazón se aceleró y sentí que mi cuerpo se helaba. Esa voz era la voz de mi abuelo. El mismo tono, el mismo acento. Y claramente venía del interior del ataúd. Miré a mi madre y a mi hermano, pero nadie pareció escucharme. Era como si estuviera sola, atrapada en una pesadilla despierta. El sacerdote terminó la oración y la gente empezó a arrojar flores a la tumba. Me quedé paralizado, con los ojos fijos en el ataúd. De repente el silencio fue roto por un fuerte sollozo. Mi abuela, que había permanecido en silencio durante toda la ceremonia, comenzó a llorar incontrolablemente, como si la hubiera golpeado una ola de dolor. Ella murmuró algo entre sollozos y me acerqué para intentar calmarla. Él no se ha ido, dijo, casi en trance. Él no se ha ido, Esteban. Él está aquí, diciendo adiós. Me alejé, confundida y aterrorizada. ¿Estaba ella escuchando también? ¿Estaban todos escuchando y fingiendo no hacerlo? Los sepultureros empezaron a tirar tierra sobre el ataúd y fue entonces cuando sucedió. Un sonido seco resonó en la tumba, como si alguien golpeara desde el interior del ataúd. 1, 2, 3 golpes. Cada uno más fuerte que el otro. La gente empezó a murmurar, algunos se alejaron y vi el miedo en los rostros de los sepultureros. Se detuvieron, se miraron sin saber qué hacer. Los golpes continuaron, acompañados de una respiración agitada, como si alguien se estuviera asfixiando por dentro. Mi madre gritó y mi tío corrió para intentar abrir el ataúd. No puede ser, repitió, está muerto, vi el cuerpo. Pero la desesperación era palpable. Algunos familiares intentaron retenerlo, diciendo que estaba en shock, pero no se detuvo hasta que sacaron el ataúd de la tumba. Los golpes cesaron de repente y un silencio sepulcral se apoderó del lugar.
Todos contuvimos la respiración cuando mi tío abrió el ataúd con manos temblorosas. Cuando finalmente levantaron la capota, el cuerpo de mi abuelo estaba allí, inerte, como debía estar. Pero había algo diferente, algo terrible. Tenía los ojos abiertos. Mi abuela dejó escapar un grito desgarrador y se desmayó. Los ojos de mi abuelo, vidriosos y sin vida, me miraban fijamente. Lo juro por todo lo santo, me miró y sus labios se movieron levemente, como si intentara decir algo. La gente de alrededor empezó a gritar, algunos corrieron y los sepultureros dejaron caer las palas y salieron corriendo del cementerio. El sacerdote intentó orar, pero el miedo le quebró la voz. No podía moverme, paralizada por el terror absoluto de mirar el rostro de un muerto que parecía estar vivo, intentando hablar conmigo. Adiós, escuché de nuevo, pero esta vez fue en mi cabeza. Era su voz, tranquila, resignada. Adiós, Esteban. Cuídalos por mí. Fue el último adiós. Al segundo siguiente, sus ojos se cerraron lentamente, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Mi tío cerró apresuradamente el ataúd y nadie dijo nada más. Tiramos la tierra en silencio, sin ceremonias, con prisas por arreglar las cosas y salir de allí lo más rápido posible. Esa noche no pude dormir. Aún me atormentan los ojos de mi abuelo, esa mirada profunda que parecía verme desde dentro. No le conté a nadie lo que escuché, pero mi abuela, días después, me llevó aparte y me dijo solo una cosa: se despidió de ti, ¿no? Asentí, incapaz de decir nada. Ella sonrió, triste pero aliviada. Necesitaba decir adiós. Desde entonces no he vuelto a visitar el cementerio de Bilbao. Y cada vez que el viento sopla fuerte, trayendo ese sonido bajo, casi imperceptible, todavía puedo escuchar su voz, como un susurro en el fondo de mi mente. Cuento 8. El espíritu del niño, Valencia. Mi nombre es Javier, y hasta el día de hoy dudo en hablar de lo que nos pasó a mí y a mi familia en un cementerio de Valencia. El caso todavía me persigue, incluso después de tantos años, y cada vez que lo cuento siento como si lo estuviera reviviendo todo. Sucedió durante el funeral de mi hermana Carmen. Tenía apenas 5 años cuando falleció, víctima de una rara enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar a tiempo. Ella era nuestra pequeña, siempre sonriente, llena de energía, y su partida fue devastadora para todos nosotros. El funeral fue uno de los días más tristes de mi vida. La iglesia se llenó de flores blancas y el silencio era asfixiante. Mi madre estaba inconsolable, sollozaba sin parar, mientras mi padre, normalmente tan fuerte, parecía perdido, como si le hubieran arrancado una parte de él. Yo estaba allí, tratando de ser el apoyo de la familia, pero por dentro me estaba desmoronando. Cuando la procesión se dirigió al cementerio, sentí una presión en el pecho, como si algo nos estuviera siguiendo. Llegamos al cementerio de Valencia a última hora de la tarde, y el cielo estaba nublado, a punto de llover. El sacerdote comenzó a decir las últimas oraciones y todos estaban alrededor del pequeño ataúd blanco. Era un ataúd tan pequeño, algo que nunca esperarías ver. Mis ojos estaban fijos en el suelo, tratando de evitar mirarlo, porque sentía como si el dolor aumentara cada vez que me enfrentaba a la realidad. Fue entonces cuando lo escuché. Primero, un sonido bajo, casi como un susurro, un grito ahogado que pensé que era alguien de la familia. Pero cuando miré a mi alrededor, todos estaban en silencio, con la cabeza gacha. El llanto continuó, suave, casi infantil. Parecía venir del costado del ataúd y se me puso la piel de gallina al instante. Era el llanto de un niño. Me acerqué un poco más, tratando de oír mejor, y el sonido se hizo más claro. Era un llanto débil, como si el niño estuviera triste, como si no entendiera lo que estaba pasando. Intenté ignorarlo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el dolor, pero entonces lo vi. En un rincón del cementerio, cerca de un árbol viejo y seco, había una pequeña figura con un vestido blanco, boca abajo. Parecía una niña y lloraba suavemente.
Mi corazón se aceleró y sentí que el aire se acababa en mis pulmones. ¿Quién sería ese niño solo en un lugar así? No podría ser real. Parpadeé varias veces, pero la niña seguía ahí. Llamé a mi padre y señalé la esquina, preguntándole si él también podía verla. Miró en esa dirección, pero frunció el ceño, confundido. No hay nadie allí, Javier, dijo mirándome como si estuviera loco. Miré hacia atrás y la chica todavía estaba allí, mirándome directamente. Sus ojos eran grandes, oscuros y llenos de tristeza. Sentí una ola de frío atravesarme y antes de que pudiera decir algo, ella levantó la mano, como si me saludara. Mi cuerpo estaba paralizado y no podía quitarle los ojos de encima. Luego, la niña susurró algo que sonó como mi nombre, pero su voz era demasiado suave para que yo la entendiera completamente. Antes de que pudiera reaccionar, ella desapareció detrás del árbol, como si la oscuridad la hubiera tragado. La ceremonia continuó y yo quedé atónito, tratando de procesar lo que había visto. Cuando estábamos a punto de enterrar el ataúd, mi madre empezó a temblar y señaló el ataúd de Carmen. Tenía los ojos muy abiertos por el terror y repitió una frase que nunca olvidaré: no está sola, Javier. Ella no está sola. Nadie entendió lo que quería decir y mi padre trató de calmarla, pensando que era la conmoción y el dolor lo que la hacía decir eso. Pero sabía lo que quería decir. Yo también lo había visto. Esa niña, el espíritu del niño, estaba allí para acompañar a mi hermana, como si la estuviera esperando. Después de cubrir el ataúd con tierra, los gritos del niño regresaron, esta vez más fuertes, como si vinieran de debajo de la tierra. Algunas personas se alejaron asustadas y el sacerdote comenzó a orar en voz alta, visiblemente conmocionado. El llanto cesó tan rápidamente como comenzó, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala, mirando por la ventana, esperando que en cualquier momento apareciera ese pequeño espíritu. Cuando finalmente me quedé dormido, tuve un sueño extraño. En el sueño, mi hermana estaba parada en un campo de flores, sonriéndome, y junto a ella estaba la misma chica con un vestido blanco. Estaban tomados de la mano y mi hermana me saludó con la mano antes de darse vuelta y alejarse con la niña. Me desperté llorando, con una sensación de paz que no podía explicar. Al día siguiente volví al cementerio para intentar encontrar alguna explicación. Hablé con el cuidador, un hombre anciano y silencioso, y le describí a la chica que había visto. Me miró con cara seria y me dijo: no eres el primero que la ve. Hace muchos años, una niña fue enterrada aquí, sola, sin familia. Dicen que su espíritu deambula por aquí buscando compañía, sobre todo de otros niños que llegan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La niña no estaba allí para asustarnos, sino para guiar a mi hermana, para que no estuviera sola en ese pasaje. Desde entonces visito el cementerio con frecuencia y siempre dejo una pequeña flor blanca en la esquina del árbol donde la vi por primera vez. Nunca más la volví a ver, pero a veces, cuando el viento sopla entre las lápidas, todavía puedo escuchar un suave llanto, como el de un niño perdido, que busca consuelo. Y aunque me asusta, hay algo reconfortante en saber que tal vez mi hermana no esté sola del otro lado. Historia 9. El canto de la muerte, Granada. Mi nombre es Luis, y lo que le pasó a mi familia en Granada, durante el velorio de mi abuela, todavía no lo puedo explicar del todo. Era una tarde de verano, el calor era asfixiante y la ciudad parecía inmersa en una calma que contrastaba con la que estábamos viviendo. Mi abuela, doña Isabel, había fallecido tras una larga enfermedad, y toda la familia estaba reunida en el cementerio, a punto de despedirse por última vez. La tristeza era palpable en el aire, e incluso aquellos que intentaban mantener la compostura estaban visiblemente conmocionados. Como nieto mayor, sentí que tenía que ser fuerte para todos, pero en el fondo estaba devastado. El día se iba prolongando lentamente. El ataúd de mi abuela, de madera oscura y brillo apagado, estaba siendo colocado en su tumba. Las lágrimas eran inevitables, pero traté de mantener el control.
El sacerdote ya había terminado su oración y se disponía a realizar el último rito, cuando, de repente, escuchamos un sonido que cortó el silencio sepulcral. Era una canción. Una melodía suave y melancólica que venía de algún lugar lejano, pero que parecía estar a nuestro alrededor. Al principio, pensé que era una ilusión, una forma de que el dolor alterara mi mente. Sin embargo, la música se volvió cada vez más clara y pronto todos comenzamos a mirar a nuestro alrededor, tratando de identificar de dónde venía. No era una canción cualquiera. Sonaba como una canción antigua, casi como una melodía de piano, pero más profunda y pesada. No había explicación para eso, ya que allí no había nadie tocando instrumentos. ¿Proviene de la radio de un automóvil que pasa?, preguntó alguien, pero nadie pudo localizar la fuente del sonido. Y lo peor, no vino de ningún lugar concreto. Estaba en el aire, como si fuera una presencia invisible. Era como si viniera del suelo mismo, como si fuera un lamento de la tierra. La música se intensificó y con cada nota, una sensación de angustia parecía elevarse en el aire. Comencé a mirar a las personas a mi alrededor y todos parecían tan asustados como yo. Mi madre temblaba y mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte, estaba pálido y tenía las manos sudorosas. Intentamos ignorarlo, pensando que era solo el nerviosismo y la tensión del momento, pero el sonido persistió y luego sucedió algo extraño. Cuando finalmente bajaron el ataúd, la melodía cambió, volviéndose más profunda, más oscura, como si fuera una despedida que no debería ocurrir. La canción parecía acompañar el ritmo de nuestro dolor y sentí que era una advertencia, una presencia que nos observaba. El sonido hizo que mis piernas se debilitaran, como si me estuvieran hundiendo en la tierra. ¿Es esto una broma?, preguntó mi tío, con la voz temblorosa, mirando a los demás. Pero nadie sabía de dónde venía esa música. Tal vez sea algún equipo de sonido lejano, alguna pieza de música clásica sonando por ahí, sugirió otro miembro de la familia, pero nadie quedó convencido. Sabía que algo andaba mal. La música luego se convirtió en algo más inquietante. Un canto bajo, casi un susurro, comenzó a mezclarse con la melodía. No era un sonido humano, sino algo más profundo, como si un espíritu intentara comunicarse con nosotros. Sabía que nadie más estaba escuchando, pero sentí como si esa voz me hablara directamente, llamándome. «Relájate, Luis», dijo la voz, y mi columna se congeló. No era mi abuela, pero algo en mí sabía que estaba relacionada con ella. Miré a mi madre, que ahora estaba inconsolable, y pude ver que ella también sentía algo extraño, como si su alma fuera arrastrada a algún lugar lejano. Quería huir de allí, pero no pude. Algo me paralizó. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones. La música se detuvo tan abruptamente como comenzó. Volvió el silencio, pero con él llegó la sensación de que la tierra, el cementerio, estaba vivo de alguna manera. Todos estaban agitados, tratando de encontrar una explicación lógica, pero yo sabía que había algo más ahí. Algo sobrenatural, algo que no se podía explicar. Cuando regresamos a casa, el sentimiento no me abandonó. Seguí pensando en esas notas, esa melodía que parecía tan ligada al momento de la pérdida, como si estuviera relacionada con la muerte misma. Y, lo que es aún más inquietante, de vez en cuando, en momentos de silencio total, todavía escuchaba la canción. No todos los días, pero de vez en cuando, en las noches más tranquilas, volvía la melodía. No sabía si era mi subconsciente, el dolor, o si realmente la presencia de mi abuela estaba ahí, intentando decir algo, intentando advertirnos sobre lo que pasaba después de la muerte. Meses después, hablando con un amigo cercano y experto en fenómenos paranormales, le mencioné los acontecimientos de ese día. Me miró seriamente y me dijo algo que todavía me persigue hasta el día de hoy. «¿Escuchaste la canción de la muerte?», dijo. «Es un fenómeno raro, Luis. Cuando el alma de una persona demasiado apegada a la música o a la melancolía pasa al otro lado, puede dejar una huella, una especie de canción que resuena donde quiera que haya estado». Nunca volví a escuchar la música con la misma intensidad. Pero cada vez que vuelvo a Granada, a visitar el cementerio donde fue enterrada mi abuela, una parte de mí todavía espera escuchar esas notas.
Esa canción profunda que me conectó con algo más allá de la vida y la muerte, algo que permanece en el aire, al acecho. Nunca sabré si lo que pasó ese día fue real o una manifestación de mi mente sobre el dolor. Lo que sí sé es que esa canción nunca ha dejado de perseguirme, y cada vez que aparece, sé que es un recordatorio de que hay algo más allá de lo que podemos entender, que todavía está esperando ser escuchado. Historia 10. El beso frío, Málaga. Lo que pasó en Málaga aquel día de otoño todavía me hace cuestionar la delgada línea entre la vida y la muerte. Siempre he sido escéptico ante lo sobrenatural. Crecí en una familia donde se evitaban estos temas y la idea de los espíritus y las cosas del más allá parecía distante e irrelevante. Hasta que sucedió lo inesperado y desde entonces la duda nunca me abandonó. Mi abuela Carmen siempre fue una figura imponente. Vivíamos en un pequeño barrio del centro de Málaga, y ella vivía sola en una casa antigua, llena de historias, con sus muebles de madera y un peculiar olor a terciopelo. La casa, aunque pequeña, tenía una energía que parecía soportar el peso de los años. A mi abuela no le gustaba hablar del pasado, pero la casa parecía susurrar secretos. Esa energía fue lo que me atrajo a la casa en ese fatídico día. Era una tarde fría. La luz del sol apenas tocaba las calles adoquinadas del barrio. Me dirigía a su casa, como hacía habitualmente, cuando noté que algo era diferente. El aire era pesado, casi opresivo, como si la propia ciudad respirara con dificultad. Llegué y encontré la puerta de entrada entreabierta, lo cual era raro. Normalmente, siempre cerraba todo bajo llave, especialmente cuando estaba sola. La llamé, pero no escuché respuesta. Entré lentamente, con la sensación de que algo no estaba bien acompañándome. La casa estaba demasiado silenciosa. Solía escuchar la música suave que ponía en la radio o el silbido de la tetera cuando preparaba té. Pero ese día nada. Simplemente silencio absoluto. Subí las escaleras hasta su habitación y encontré la puerta cerrada. La abrí con cautela, esperando encontrar a mi abuela sentada en la mecedora, como de costumbre. Pero lo que vi me dejó paralizado. Ella no estaba allí. La cama estaba hecha, pero ella no. La sensación de vacío era palpable y una brisa helada parecía haberse apoderado de la habitación. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando la vi, pero no de la forma que esperaba. En el viejo espejo que estaba en la esquina de la habitación, apareció el reflejo de mi abuela, pero se veía diferente. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y una extraña y gélida sonrisa apareció en su rostro. Pero lo más aterrador fue el beso. En el espejo, una figura pálida con cabello blanco y ropa oscura se acercó a ella. Era como si el reflejo de mi abuela estuviera siendo tocado por algo que yo no podía ver. Cuando el extraño ser se inclinó sobre ella, una mano invisible la agarró por la nuca y le dio un beso frío y profundo, como si quisiera succionarle la vida. El beso parecía tener una energía oscura, algo completamente extraño y antinatural. De repente, el espejo se sacudió y la visión desapareció. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. El silencio era ahora ensordecedor y un olor a terciopelo, a algo envejecido, inundaba la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rápidamente me di vuelta y salí de la habitación, tratando de ignorar lo que acababa de ver. Pero algo me hizo detenerme. Fue como si mi abuela me hubiera llamado. Bajé rápidamente las escaleras, sintiendo que el frío aumentaba con cada paso. Cuando llegué a la sala, vi a mi abuela. Ella estaba allí, sentada en el viejo sillón de terciopelo, pero no parecía normal. Tenía los ojos vacíos y me miró con una expresión en blanco, como si supiera lo que había presenciado. Tenía el rostro pálido y las manos frías. Intenté acercarme, pero algo en sus ojos me impidió hacer cualquier movimiento. Era como si la habitación se distorsionara a mi alrededor y la luz de las lámparas comenzara a parpadear. «Mija, ¿ves lo que yo veo?», preguntó mi abuela con voz débil y distante. La frase me congeló.
No sabía qué responder. ¿Cómo supo lo que estaba pensando? ¿Cómo supo lo que vi en el espejo? Me quedé en shock y la respuesta no llegó. Fue entonces cuando la puerta de la casa se cerró con estrépito, como si alguien hubiera entrado y nos estuviera observando. El miedo se apoderó de mí y la sensación de ser seguida, observada, se intensificó. Miré a mi abuela, pero ya no parecía humana. Ella estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Lo que estaba frente a mí ya no era la mujer que conocía, sino una sombra de ella, una presencia que se alimentaba de mi miedo. De repente, un beso frío y helado tocó mi rostro. No había nadie allí. Sentí el beso, sentí el aire helado, pero no podía ver de dónde venía. Algo andaba mal, muy mal. Un beso que no debería existir, como si la muerte se hubiera infiltrado en mi vida de forma sutil pero letal. Cuando finalmente logré salir de casa, la sensación de frío no me abandonaba. Al día siguiente, una vecina vino a mi casa y me dijo que mi abuela había fallecido esa misma noche. Estaba sola en casa y nadie se había dado cuenta de lo sucedido. Todos pensaron que estaba bien hasta el final, pero, según la vecina, había sido visitada por algo mucho más allá de la muerte. Hasta el día de hoy, cuando me acuesto por las noches, recuerdo el beso frío, la sensación de ser observada y la imagen de mi abuela, que parecía atrapada entre mundos. Nunca más volví a esa casa. No sé si lo que pasó allí fue un truco de la mente, una manifestación de mi propio miedo, o si algo mucho más oscuro acecha en las sombras de lo desconocido. Solo sé que ese beso frío no fue de un ser humano. Y en algún lugar todavía me persigue.